Vamos al eje que más nos interesa en este espacio, que es el eje de, sobre todo el de reparación, y vamos a entrar en el campo que a mí más me gusta, que es el tema de derechos humanos. Sé que vivimos los derechos humanos diariamente, que ustedes son las personas que están altamente capacitadas en temas de derechos humanos. Es molesto siempre que tengamos los comentarios de que los derechos humanos son únicamente para las personas que cometen delitos, y en esa línea siempre nosotros tratamos de las personas que nos creemos defensores de derechos humanos, las personas que administramos justicia o las personas que estamos en el entorno del proceso, sea jurídico, del Estado, o de investigación o de administración de justicia, de ir interiorizando que los derechos humanos son de todos y de todas, y que sobre todo los derechos humanos se ejercen desde el momento en el que tomamos el primer respiro, desde el momento en el que salimos de nuestro domicilio, o tomamos una ducha, o nos alimentamos, nos educamos, y en este espacio también estamos ejerciendo un derecho humano. En ese marco, creo que mi antecesor ya abordó la parte de la legislación, así que yo solamente voy a hacer una breve mención sobre los derechos que nos atañen como servidores y servidoras en el rango jerárquico que nos encontremos, sea como subalternos, servidores y servidoras, o como personas que son parte del jerárquico superior. Y básicamente ustedes saben más que yo que la Constitución nos garantiza nuestros derechos. Básicamente en el artículo 11, numeral 2, va a ser tratado largamente en todos los instrumentos jurídicos en los que se trate de acoso laboral. Y estos van a ser los considerandos también, y esto es un aporte nuestro para el protocolo que lo está trabajando la Fiscalía. El artículo 11.2 nos habla de los principios de igualdad, no discriminación, y sobre todo de las acciones afirmativas, y creo que no es menester que yo amplíe más sobre el tema de acciones afirmativas. Si alguien gusta que yo trate este tema, me lo dice al final, pero básicamente son estas medidas que van a tratar de equiparar la asimetría en el ejercicio del poder en cualquier relación, en cualquier tipo de relación. El artículo 66.3 nos habla de las garantías a la integridad personal, a la integridad física, psicológica, moral, sexual, y sobre todo el mayor logro, digamos, de la Constitución del 98, perdón, ya le cambié el año a la Constitución. La Constitución del 98 fue la declaratoria de una vida libre de violencia. En el artículo 230 nos habla de que el servicio público básicamente tiene ciertas prohibiciones, y entre las cuales está que se ejerza cualquier tipo de discriminación, dividiendo el tema de acoso laboral, que llega hasta un campo de discriminación, y podemos pasar igual la línea súper delgadita a constituirse un delito de odio. El artículo 329, que nos habla de los derechos de los trabajadores de las comunidades, pueblos y nacionalidades, que es importante igual en estas organizaciones que no existe la discriminación, y obviamente cuando tenemos servidores y servidoras de cualquier etnia, tampoco sean discriminados en los espacios laborales. El artículo 331 nos hace una mención especial a las mujeres, a nuestro acceso al empleo, a la formación, a la promoción laboral, a la profesionalización, y sobre todo a toda la eliminación de desigualdades. Y aquí me voy a tomar una pausa para comentarles por qué siempre hablamos del derecho de las mujeres, porque ha sido una conquista histórica, porque yo trabajo en un espacio de mujeres feministas. Es a veces muy vanidoso decir que yo soy feminista frente a mujeres espectaculares que trabajan conmigo en la Subdirección de Género y en la Dirección Nacional de Acceso a la Justicia, que realmente hacen el activismo, son militantes de colectivas, así como mi compañera María Judith, que va a intervenir en unos minutos, y realmente son las personas que nos han dado esta conquista histórica de la igualdad jurídica de las mujeres, que nos data desde el año 60 más o menos las conquistas, pero las que realmente ya se hicieron efectivas fueron en los años 80. Nosotros
no damos cuenta. Yo soy del 78, ya les acabo de decir mi edad, no me delaten por favor, pero yo soy del 78 y yo no doy cuenta de la desigualdad que existía en el 80 con las mujeres que no podían cambiarse de domicilio sin consultar a su esposo, y en el ámbito laboral no podían tomar un trabajo sin consultar a su cónyuge. Y yéndonos un poquito más atrás, las primeras luchas por la igualdad laboral de las mujeres fueron dadas en Estados Unidos porque las mujeres no tenían derecho ni siquiera a un receso por almuerzo y no tenían horarios laborales, porque se creía que las mujeres podían trabajar como esclavas. Es decir, el trabajo regulado con horarios y descansos estaba solamente para los hombres. Por eso es que existieron las grandes conquistas de las mujeres para la igualdad laboral. Y me he tomado este espacio solamente para generar conciencia, porque así somos las mujeres que trabajamos por las mujeres. Simplemente no estamos atacando a los hombres, porque la igualdad y la eliminación y erradicación de la violencia contra la mujer es una cuestión de todos y de todas, no es un tema exclusivo de mujeres, pero sobre todo la eliminación y la erradicación de la violencia contra la mujer viene de entender que vivimos y cada vez menos en un estado, en un sistema patriarcal que lo único que hace es aplastar la energía femenina, es decir, evitar que la mujer tenga las igualdades, pero simplemente es por desconocimiento. Yo jamás tomo la intención de que queremos dañar a las mujeres o que otras mujeres que no están deconstruidas quieren dañar a las mujeres, pero en espacios laborales se encuentran muchas mujeres que no han sido deconstruidas, que tienen mucha energía masculina, que no es nada malo. Todos los seres humanos tenemos energía femenina y energía masculina. La energía femenina es la que nos permite ser empáticos y socializar, y la energía masculina es la que nos permite tener el liderazgo y la capacidad de decisión. Los seres humanos estamos compuestos de las dos energías, más el patriarcado es un tema que trata de aplastar esa energía femenina y simplemente no dejarla avanzar. Entonces esto no es para mí ni siquiera es una lucha, esto es una conquista siempre, porque las luchas ya se quedaron para las personas que tienen suficientes argumentos para pelear, y nosotros no estamos peleando absolutamente nada, nosotros estamos conquistando espacios que sistemáticamente o por historia han sido espacios exclusivos de los varones. Avanzamos, Mayrita, por favor. Vamos al artículo 326, numeral 5, que nos habla de nuestro derecho. Es el derecho que nos permite tener un ambiente adecuado y propicio, y sobre todo la garantía a la salud integral, a la seguridad, a la higiene y al bienestar. Avanzamos. Creo que ya revisaron la parte de ley orgánica del concepto de acoso. ¿Me pueden informar, porfa? Sí. ¿Pasamos de esta parte? ¿Sí? Ya, muy bien. Entonces avancemos. Las causales de destitución, y si igual gustan al final lo tratamos. Avancemos, Mayrita. Me parece importante esta parte, que es la 19ª disposición general de la ley orgánica de servicio público, y que establece que el servidor o servidora que esté en esta fase de investigación por un presunto acoso debe tener el acompañamiento psicológico proporcionado por la entidad. Siempre vamos a procurar en este sentido tener este acompañamiento. Adelante, por favor. El Código del Trabajo también ya creo que revisaron, así que podemos avanzar. Avancemos nomás. Los instrumentos internacionales, ustedes saben mejor que yo que tenemos varios instrumentos, tratados, estándares, decisiones, resoluciones que amparan nuestra igualdad y no discriminación. Aquí tenemos un listado que no me voy a detener ni siquiera a revisarlo, porque ustedes conocen muy bien toda la normativa internacional que nos ampara, pero siempre es importante señalarla. Avancemos, por favor. Y sí me voy a dar unos minutos para hacer conciencia sobre la Convención 190 de la OIT. ¿Por qué es tan importante? Porque desde los considerandos establece derechos que tienen que ser interiorizados por nosotros, por todas y por todos. A veces hablar de derechos es bastante cansón,
hemos perdido la esperanza y la credibilidad en la institucionalidad muchas veces, pero creo que esto sí es bastante refrescante, que lo revisemos y que lo tomemos en cuenta a detalle, porque el texto de la Convención 190 es muy rico respecto al tema del acoso laboral. Habla sobre el derecho a la libre violencia y obviamente a vivir libres de acoso, incluidos violencia de género. El otro considerando nos dice que la violación o el abuso a los derechos humanos son una amenaza para la igualdad y de oportunidades y son inaceptables e incompatibles con el trabajo decente. Entonces esto es muy importante porque muchas veces naturalizamos la violencia. La importancia de la cultura del trabajo basada en el respeto mutuo de la dignidad del ser humano para prevenir la violencia y el acoso. Y esta es una obligación que expresamente le establece la OIT. El Estado debe promover un entorno general libre de violencia, tolerante y sobre todo facilitar la prevención que hablábamos en la primera parte. Todos los actores del mundo del trabajo, sean públicos o privados, deben abstenerse de recurrir a la violencia y al acoso y prevenirlos y combatirlos. Adelante, por favor. La violencia y el acoso en el mundo del trabajo afectan a la salud psicológica, física y sexual de las personas, a su dignidad, a su entorno, a su familia, a su calidad del servicio. Obviamente lo que nos contaba el caso del compañero, que no necesariamente se configura en un acoso, pero un espacio de estrés nomás, un espacio ya incómodo en el que podemos recurrir a otras vías de reclamación jurisdiccional, ya nos afecta muchísimo en el desempeño laboral. Es por eso que es importante que cuando tengamos estos episodios sean notificados a la Dirección de Talento Humano para que se pueda tomar las medidas del caso, porque caso contrario la víctima puede terminar siendo victimado porque lamentablemente no se conoce lo que está viviendo. La violencia y el acoso son incompatibles con la promoción en las empresas sostenibles y afectan negativamente a la organización del trabajo, las relaciones en el lugar de trabajo, el compromiso de los trabajadores, la reputación y la empresa son parte de la productividad. Obviamente en un ambiente laboral adecuado existe más productividad, pero sobre todo la gente, como dicen, se pone la camiseta. La violencia y el acoso por razón de género afectan de manera desproporcionada a las mujeres. Adelante, por favor. Vamos con que la violencia y el acoso en el mundo del trabajo afectan a la salud psicológica, la violencia doméstica puede afectar al empleo, y en esto tenemos todo un ordenamiento jurídico que nos ampara como víctimas de violencia, sobre todo a las mujeres, y tenemos la normativa adecuada para que si es que una persona tiene un episodio de violencia, lo notifique a su empleador, en este caso a su jerárquico superior, y pueda tener primero los permisos adecuados para que asista a las diligencias judiciales o a las atenciones psicológicas, y también obviamente que pueda ser acompañado dentro de la institución. Los gobiernos y las organizaciones y los empleadores y los trabajadores del mercado, todos pueden contribuir a un mejor espacio, porque esto es una tarea, como decíamos, de todos y de todas. Avancemos, por favor. Vamos ahora con el articulado, que solamente he tomado 3 a 4 artículos máximo de la Convención 190, pero que son bastante importantes, sobre todo como nos definen la OIT a la violencia y al acoso como el conjunto de comportamientos y prácticas inaceptables o de amenazas de tales comportamientos y prácticas, ya sea que se manifiesten en una sola vez o de manera repetida, que tengan por objeto o que causen y sean susceptibles de causar daño físico, psicológico, sexual, económico, e incluye la violencia de género. Avancemos, por favor. La violencia y el acoso en razón de género también es abordado por la Convención 190 y designa esta violencia y el acoso que van dirigidos a personas por razón de sexo o género, que se afecta de manera desproporcionada y ya entendemos que podría derivar en un acoso sexual. La violencia y acoso pueden definirse en la legislación nacional como un concepto único o como conceptos separados,
Ya hemos visto que en la legislación nacional nosotros tenemos acoso laboral y acoso sexual. Adelante, por favor. Las obligaciones del Estado que nos determina el convenio 190, primero, prohibir legalmente la violencia y el acoso. Esto es una obligación internacional que la hemos adquirido y que obviamente, como nos comentaba el compañero que me antecedió, se está trabajando también en la normativa mucho más aterrizada, pese a que ya existe algo de normativa al respecto. Velar porque las políticas públicas sean pertinentes y aborden los casos de violencia, la prevención, los mecanismos de control y seguimiento, porque también otro tema que tenemos y es muy problemático es que se emiten resoluciones, sean administrativas o sean sentencias en casos de violencia o en casos de acoso, y no son hechas del seguimiento debido. Estamos teniendo un nivel bajísimo de cumplimiento de las reparaciones, y lo vamos a hablar más adelante con María Judith, pero ustedes van a notar que ni el Consejo de la Judicatura tiene ahorita un mecanismo expedito para hacer seguimiento de medidas de reparación, y eso se vuelve una medida revictimizante y volvemos a caer en el ciclo de la violencia. El artículo 7, como otra obligación, dice que lo que ya decíamos, se debe definir la legislación y que prohíba estas prácticas. Adelante, por favor. Las medidas apropiadas. El seguimiento y control. ¿Por qué se hace énfasis en el seguimiento y el control? Porque si es que no hacemos un verdadero seguimiento, que es la Fiscalía como el Consejo de la Judicatura estamos obligados, como las instituciones públicas regidas por principal o secundariamente por la LOCEP, estamos obligadas a que se reporte los casos de acoso que han existido, pero también son necesarios los mecanismos de seguimiento y control para que se pueda realizar primero política pública interna y para que se pueda proponer legislación nueva. Garantizar el fácil acceso de las víctimas a los recursos, que conversábamos cuando se elaboraba el protocolo de acoso laboral y sexual en el Consejo de la Judicatura, es que tenemos un espacio en el que se puede archivar la denuncia del recurrente, y lamentablemente no tenemos una instancia que pueda apelar, porque la instancia que debería conocer es del Ministerio del Trabajo, pero nunca podríamos dejarles sin esta información. Por eso es que los médicos ocupacionales y los trabajadores sociales, las trabajadoras sociales, tienen una gran misión en el abordaje a las víctimas. Cuando se presenta un caso de acoso laboral, el trabajador o la trabajadora social de la institución tiene que acompañar sin inmiscuirse en el caso, tiene que acompañar a la víctima y darle toda la información. ¿Por qué digo sin inmiscuirse en el caso? Porque tenemos muchas quejas, por ejemplo, de personas que tienen casos de violencia basada en género, que acuden a la Defensoría Pública, a tener su defensor público y les dan sostenimiento psicológico, y luego vienen a la Fiscalía y también les dan sostenimiento psicológico, y después van a los juzgados a la unidad judicial a dar su testimonio anticipado, y también hay una intervención psicológica. Los psicólogos nos han recomendado que seamos muy delicados con la psiquis de las personas y con este abordamiento que hacemos a las víctimas de una presunta violación de derechos humanos o de una víctima de violencia o de acoso, porque podemos nosotros permear en esa susceptibilidad. Y ahí, si yo no me meto en el campo de los psicólogos, y yo sé que aquí hay profesionales en la rama, pero tenemos esta susceptibilidad de que se pueda incluso permear o cambiar el criterio de lo que tenía en la mente la persona que iba a denunciar. Solamente como dato curioso, en temas de violencia sexual, las denuncias desde el año 80 no se han incrementado. Los casos sí, las denuncias no. ¿Qué quiere decir? Que cada vez tenemos más miedo a romper el silencio en círculos de violencia. Entonces, por eso es tan importante el abordaje de las víctimas, y a veces podemos sonar hasta exagerados, pero si una persona interviene en la psiquis de otra,
puede cambiar el criterio y puede incluso generarle un temor para no continuar con su procedimiento. Por eso hay que tener mucha delicadeza en esos temas. Vamos a los mecanismos y recursos apropiados. Tener un procedimiento claro de presentación de quejas, de recursos, tener mecanismos de solución de conflictos. Como siempre decimos en el Consejo de la Judicatura, siempre es mucho mejor mediar una situación, como les decía, solamente los temas de acoso laboral, pero sí es necesario que las personas que están incurriendo en esta situación puedan tener esta información. Tener juzgados y tribunales también capacitados y sensibilizados, especializados. Tener medidas de protección, como ya había dicho el compañero que me antecedió en la palabra, para que puedan obviamente prevenirse y terminar las acciones de violencia. Y tener asistencia jurídica también, porque a veces somos abogados, pero hay un adagio que dice: en casa de herrero, cuchillo de palo. A veces los abogados no queremos denunciar muchas cosas, no creemos en el sistema o simplemente no queremos pasar el mal rato. Entonces, es súper importante que tengamos todas las herramientas para ejercer nuestros derechos. El tema de la privacidad y la confidencialidad es muy importante, obviamente bajo los parámetros adecuados, pero si no tenemos confidencialidad y privacidad, lamentablemente se nulitan los procesos y se filtra la información. Ya nos pasó desde territorio, nos llamaban a la nacional en el Consejo de la Judicatura y nos decían: ay, tenemos el caso de acoso laboral de tal persona con tal otra. Y nosotros les decíamos: por favor, tratemos de ser más prudentes, porque somos una sola institución, nos conocemos, estamos viciando el procedimiento, y sobre todo ya el tema de la confidencialidad quedaba roto. Entonces es muy importante el tema este. Y hemos dicho ya el acceso efectivo a los recursos, el tema de este derecho a mí me parece que es el más importante, el alejarse de la situación de trabajo sin sufrir represalias o consecuencias indebidas. Y creo que esto sí hacemos énfasis, que es un derecho que está garantizado en esta convención, que obviamente la normativa local, nacional la recoge, pero que debe ser mucho más interiorizado en las capacitaciones y en las prevenciones, para que ni se revictimice, ni obviamente se atemorice a la persona que quiere romper el silencio. Y obviamente ponerle a buen recaudo si es que tiene algún tema de seguridad o de salud inminente consecuencia de los hechos de violencia o el acoso. En la Constitución de la República se establece la reparación integral desde una doble dimensión, como un principio y como un derecho. La reparación integral es un derecho cuyo sujeto es toda persona que se considera afectada en la vulneración de sus derechos, y como principio orientador que contempla y perfecciona la garantía de derechos. Por lo tanto, opera como un eje transversal en el ordenamiento jurídico ecuatoriano. En cuanto al objeto, es que las situaciones vuelvan al estado anterior de la vulneración del derecho. En caso de que esto no sea posible, la reparación integral busca una restitución objetiva y simbólica de la dignidad de las víctimas o de las personas afectadas. Los criterios para la cuantificación del daño dependen de la existencia de un nexo causal entre el daño y la medida de reparación integral que se solicita, y su naturaleza y monto dependerán del daño ocasionado. La siguiente, por favor. Los mecanismos de reparación integral. La restitución busca que en la medida de lo posible busca el restablecimiento de las cosas al estado anterior antes del daño. En los casos en que por la naturaleza del caso no sea posible, se prevén los demás mecanismos de reparación integral, y están las medidas de indemnización, que son medidas que se caracterizan como un elemento fungible de carácter compensatorio. Compensatorio significa que no tiene que empobrecer o enriquecer a la víctima, sino que dependerá del daño. El monto asignado depende únicamente de las características de la violación y del daño ocasionado, incluyendo el daño material como el daño inmaterial. La siguiente, por favor.
Las medidas de satisfacción. El objetivo de las medidas de satisfacción es el reconocimiento de la dignidad de las víctimas. Dentro de estas medidas existen la verificación de los hechos, el conocimiento público de la verdad, el dictado de una sentencia declaratoria en favor de la víctima, las sanciones contra los perpetradores, la celebración de conmemoraciones y homenajes a las víctimas. Dentro de las medidas de satisfacción se encuentran las medidas de carácter simbólico. Estas medidas buscan la preservación y honra de la memoria de las víctimas. La siguiente, por favor. Ya, las medidas de rehabilitación consisten en medidas de apoyo psicológico, psiquiátrico y médico que buscan que la persona afectada pueda retomar su vida y continuar con su proyecto de vida. Y por último, las medidas o garantías de no repetición. Son medidas orientadas a buscar la no repetición de los hechos. Estas medidas trascienden a los casos individuales porque son de aplicación general, son estructurales, son erga omnes y buscan establecer mecanismos de prevención. La dimensión de integralidad de las medidas de reparación integral. Es importante tener en cuenta que para las víctimas no todas las medidas de reparación son iguales. Entonces, para entender la reparación integral, es importante tomar en cuenta la expectativa y las necesidades personales de las víctimas. La siguiente, por favor. La reparación integral en el acoso laboral. Bueno, la reparación integral en el acoso laboral se enmarca un poco, como hemos podido evidenciar, en la indemnización. Sin embargo, en el ordenamiento jurídico ecuatoriano, nacional e internacional, se establece la reparación integral desde un enfoque mucho más amplio que las medidas económicas o las medidas de carácter de indemnización. Bueno, la importancia de los estándares del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. La jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y los estándares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos son logros muy importantes para la reparación. La jurisprudencia de la Corte Interamericana ha supuesto avances muy significativos en materia de reparación, sobre todo que supone que el enfoque de la reparación integral trasciende a la reparación económica. Y como saben, los estándares internacionales de los tratados reconocidos y ratificados por el Estado ecuatoriano son de inmediata aplicación, de acuerdo a lo establecido en el artículo 425 y 426 de la Constitución, porque conforman parte del bloque de constitucionalidad. Ahorita voy a hablar de la inclusión del enfoque de género dentro de la reparación integral. La Corte Interamericana, a lo largo de su jurisprudencia, principalmente en los siguientes casos, ha evidenciado la necesidad de, al tratarse casos de mujeres, incluir la perspectiva de género, como son en los casos Calpo Algodonero versus México, caso López Soto versus Venezuela, caso Gutiérrez Hernández y otros versus Guatemala, y por último el caso de Paola Brasil y otras versus Ecuador, en el cual se determinó la responsabilidad del Estado ecuatoriano. La Corte Interamericana establece que las reparaciones deberán incluir un análisis que contemple no únicamente el derecho a la reparación integral, sino que además incorpore una perspectiva de género tanto en su formulación como en su implementación. Adicionalmente, en la Ley Orgánica Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, se establece también el enfoque de género dentro de las medidas de reparación integral. Es así que el artículo 63 establece que para incluir este enfoque de género es necesario conocer las expectativas de las víctimas y sin atribuirles la carga de identificación de la prueba. Informar a las mujeres víctimas de violencia sobre el alcance de las medidas de reparación y sobre la ejecución. Las medidas de reparación se basarán en el principio de proporcionalidad e integralidad. Y por último, contener el detalle de las instituciones que están a cargo de ejecutar las medidas de reparación integral y de la periodicidad del cumplimiento de estas medidas. El enfoque de género en la reparación integral. El modo de aplicación del enfoque de género es un método de análisis de la realidad que permite visibilizar la valoración social diferenciada de las personas en virtud del género, asignado o asumido, y evidencia las relaciones desiguales de poder originadas de estas diferencias. Implica tomar en cuenta durante el análisis de los casos las relaciones de poder entre los sexos atravesadas por otras variables como son la raza, la etnia, la condición socioeconómica, edad, entre otros, de acuerdo a lo establecido en el artículo 11 de la Constitución.
Muchas gracias. Este es un poco el marco de cómo opera la reparación integral. Bueno, en cuanto al acoso laboral, es un tema que es relativamente nuevo y la propuesta que podemos hacer aquí es trabajar en estos estándares de reparación integral dentro del protocolo que se está trabajando en la Fiscalía, con la necesidad de incluir la perspectiva de género y también de incluir mecanismos en los cuales se pueda verificar la ejecución y el seguimiento de las medidas de reparación integral, porque uno de los problemas más importantes dentro de las medidas de reparación integral es la ejecución. Se necesita implementar mecanismos de ejecución de reparación integral adicional a los estándares establecidos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y sobre todo también garantías o mecanismos de no repetición que incluyen mecanismos de prevención del acoso, que pueden ser capacitaciones, pueden ser conversatorios, socializar el protocolo y utilizar esta herramienta del protocolo como una herramienta que garantiza espacios seguros, espacios libres de violencia. Gracias.